Bueno, el presidente Gabriel Boric calificó de imperativa la señal que se le transmitió a la Fuerza Aérea de Chile para que entregara los antecedentes a la Fiscalía sobre el caso de drogas en estos exfuncionarios. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Iquique dio 24 horas a la FACH para entregar la información completa a la Fiscalía y a su vez el Tribunal de Alzada Sanjará si la causa queda radicada en la justicia militar o en la justicia civil. Ya estamos con Paulina García para que nos cuente de esto y más. Hola, ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que ya está corriendo el plazo que dictó la Corte de Apelaciones de Iquique para que la Fuerza Aérea de Chile entregue toda la información a la Fiscalía sobre estos exfuncionarios vinculados al tráfico de sustancias ilícitas. Esto, recordemos, luego de que la fiscal regional Trinidad Steiner señalara que le enviaron antecedentes parciales a la Fiscalía, los cuales fueron considerados insuficientes para avanzar en esta investigación, de la cual se sabe bastante poco, pero al menos ya se sabría que serían 5 exfuncionarios que fueron aprehendidos luego que se les sorprendiera en la madrugada del jueves 3 de julio intentando transportar 4 kilos de ketamina a Santiago en un vuelo institucional desde la base aérea Los Cóndores de Iquique. Y según los antecedentes compartidos por la propia Fuerza Aérea de Chile, el caso habría quedado justamente al descubierto luego que se detectara que un funcionario de la institución, de estos 5 que pertenecían a la ahora exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile, uno de ellos, que no era pasajero de un avión, subió una maleta a un avión, por supuesto institucional, pese a que él no había abordado este vuelo, y fue esa maleta la que fue revisada con bastante sospecha y bueno, se descubrió que tenía 2 botellas con estupefacientes, además de otros 4 paquetes sospechosos que al parecer contenían sustancias ilícitas. Respecto a esta información y a los plazos que ya estarían corriendo para que la FACH entregue toda esta carpeta investigativa a la fiscal, se refirió la propia persecutora regional de Iquique, Trinidad Steiner. Sí, efectivamente iniciamos una solicitud a la Corte de Apelaciones de Iquique, en la cual le pedíamos que se le ordenara o dispusiera a la Fuerza Aérea el remitirnos todos los antecedentes que dicen relación con la ley 20.000. La Corte le dio un plazo de 24 horas para que estos se pronunciaran, en el sentido si van a remitir los antecedentes o las razones del por qué no se remiten al Ministerio Público. Eso se vence hoy día a las 3 horas aproximadamente. Ya, bueno, Paulina, ya conversamos con la fiscal Steiner a comienzos de esta semana aquí en ADN Hoy, y ella ya nos recordaba, ¿no?, que más allá del hecho puntual, más allá de los exfuncionarios de la FACH involucrados en el traslado de estas sustancias desde el norte al centro del país, están todas las preguntas abiertas respecto de desde cuánto tiempo lo hacían, desde cuándo lo hacían, si hay más personas involucradas, si esto corresponde a un hecho puntual, como nos decía. Por el momento esto ella lo calificaba como un hecho puntual, pero podría ser un hecho mucho mayor y eventualmente la punta del iceberg de una red que vincule a miembros de las Fuerzas Armadas con grupos de narcotraficantes. Pero en medio de todo esto está el elemento político, las relaciones particularmente entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, considerando toda esta confusión de la cual hablábamos ayer sobre la supuesta instrucción que habría dado el presidente al comandante en jefe de la Fuerza Aérea para que entregaran todos estos antecedentes al Ministerio Público, algo que luego por la tarde el comandante en jefe de la FACH dijo que no correspondía, digamos, dar instrucciones de esta naturaleza desde presidencia a la FACH, y algo que luego generó una serie de dimes y diretes. ¿Qué ha pasado en las relaciones entre gobierno y Fuerzas Armadas, en definitiva? Sí, la verdad es que hay varios cabos sueltos todavía, en este caso que involucra a los exfuncionarios de la FACH. Uno de ellos tiene relación con lo que tú señalabas, Mauricio, el caso de cuántos exfuncionarios o funcionarios actuales estarían vinculados a este tema del tráfico de drogas. Ayer se le preguntaba a la ministra de Defensa si esto era un hecho aislado o podrían haber más involucrados. Ella decía que por ahora la lista judicial no la iba a comentar el Ejecutivo, pero que de todas formas tampoco se podía descartar
el caso de que podrían haber más funcionarios de la FACH involucrados de esta situación. Y ayer justamente tuvo que intervenir el presidente Gabriel Boric. Él salió a aclarar estos dimes y diretes que se habían dado con el comandante jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, y el presidente salió a poner de cierta manera paños fríos. Señaló que él ya había conversado con el comandante de la Fuerza Aérea y que no iba a entrar en ningún tipo de disputas. Esto recordemos por lo que tú señalabas, esta supuesta instrucción que habría dado el mandatario para que se entregara toda esta información a la Fiscalía y luego fuese de la FACH el que señalara que el presidente Boric no tenía injerencia en este caso, y es ahí donde se genera una especie de pugna que terminó zanjándola ayer el mandatario, señalando que el foco acá no eran los dimes y diretes, sino que apuntara al tema de fondo, que era evitar que el narcotráfico o el crimen organizado estén cooptando todas las instituciones. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el propio presidente Gabriel Boric. Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los 3 comandantes en jefe, al comandante en jefe de la FACH, es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá. No fue una instrucción. Porque la Fiscalía de Tarapacá está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema. En un comienzo se había negado esa información. Hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Eso a mí lo que me importa. Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas, y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita, la ministra del Piano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también. Estamos trabajando en esa línea y en esa dirección. Ahí el presidente, Paulina, apunta a lo que él considera el tema de fondo, pero acá, más allá de una supuesta instrucción, aquí fue el propio ministro Cordero, al término de esa reunión en La Moneda del presidente con los comandantes en jefes, quien dice en un punto de prensa que aquí el presidente había instruido al comandante en jefe de la FACH a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público. O sea, no es una suposición, es una versión oficial del ministro de Seguridad en un punto de prensa en el Palacio de la Moneda. Claro, fue una evidente descoordinación que en la oposición ayer decían. El ministro Cordero dice una cosa y ese mismo día, ayer, la ministra del Piano en la tarde en el Congreso, cuando fue a exponer a la Comisión de Defensa del Senado, dice que lo que había querido decir el presidente era que se entregaran los antecedentes, se solicitaran los antecedentes para que la FACH los entregara a la justicia, pero que en ningún caso él quiso dar algún tipo de instrucción o ingerir en que este caso se resolviera en tribunales militares o en sede de la justicia civil. Esa es la descoordinación que se generó y que finalmente terminó tensionando las relaciones entre la Moneda y el Ejecutivo. Y no solamente este caso, Mauricio, se suma también ayer en una actividad que tuvo el propio mandatario con la ministra de Defensa, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, que también no había dado declaraciones respecto a esta situación, a pesar de que también, recordemos, 7 exfuncionarios del Ejército hace algunas semanas atrás también fueron dados de baja, vinculados con el tema del tráfico de sustancias ilícitas. Y ayer en una actividad en Maipú, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, hizo una reflexión respecto a estos casos que golpean a las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Debo ser enfático en señalar que el Ejército de Chile no acepta ni menos ampara conductas que se parten de los principios éticos de la profesión militar, así como de la normativa legal y reglamentaria vigente. Muy por el contrario, hechos punibles de cualquier naturaleza serán denunciados e investigados con la mayor prontitud y acuciosidad, y se aplicarán con rigurosidad las sanciones que determinen los procesos de investigación internos y los tribunales de justicia, si así corresponde. Para un militar, violar la ley o apartarse de los códigos de conducta que sustentan nuestra profesión representa una traición mayor con la patria que juramos defender. Bueno, son los análisis que se hacen de un caso que todos los días está teniendo un nuevo capítulo. Vamos a ver lo que se resuelve en estas horas, porque ya habría vencido este plazo que dio la Corte de Apelaciones para que la FACH entregue toda la carpeta investigativa a la Fiscalía. Esto vencía ayer en la noche, por ende ya hoy día, durante el transcurso de esta mañana, ya deberíamos tener alguna información respecto a ese caso y, por supuesto, atentos a lo que ustedes con Francisca decían en cuanto al que el gobierno detecte
descarte o siga finalmente instalando esta idea de que este caso podría no ser un hecho aislado y podrían estar más funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en este tipo de casos que los vinculan con tráfico de sustancias ilícitas. Sí, yo creo que hay, con honestidad, decir las cosas, no con la esperanza de que no pueden permear, el narcotráfico no puede permear a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ya permeó, tenemos 2 casos potentes, el tema y la importancia es que esto no escale, que no se profundice más este tema y que se tomen el ataje, que pongámosle coto. Sí, y ver también, perdón Paulina, el calendario de la serie de anuncios que se hicieron también en La Moneda, porque claro, plantean desde el Ministerio de Defensa, por ejemplo, la rotación de personal en la frontera, cambios más estrictos en los protocolos de abordar vuelos institucionales de la Fuerza Aérea. Eso, claro, se hace el anuncio, pero no sabemos en definitiva a partir de cuándo se concreta. Si esto ya está en ejecución, va a tomar un par de semanas, eventualmente meses. Faltan ahí algunas precisiones, creo. Sí, de todas formas, Mauricio, recordemos todas las medidas que se anunciaron en La Moneda, como tú decías, rotar el personal en la frontera, aumentar los controles para que los aviones de la Fuerza Aérea de Chile ahora tengan los mismos controles que los aviones comerciales, que es otra política también que se anunció por parte del Ministerio de Defensa. Y la tercera es que se iban a aumentar los requisitos para todos los funcionarios o para todas las personas que quieran integrar las Fuerzas Armadas desde que hacen servicio militar en adelante. O sea, son varios los requisitos los que ahora van a tener que cumplir las personas que quieran entrar a las Fuerzas Armadas para poder elevar los estándares. Ahora, como bien tú dices, hay que ver si estas medidas ya están rigiendo. Por lo que dijo la ministra de Defensa, al menos lo que está pasando en la frontera es que ahí ya se está rotando personal. Eso al menos ahí en la frontera norte ya estaría ocurriendo. Pero falta lo otro, lo del aeropuerto, lo de las exigencias en las propias Fuerzas Armadas para quienes quieran integrar esta institución, y esos puntos son los que quedan, los cabos que quedan todavía sueltos en el plano más político. Sí, y ojo también con las policías, recordábamos también, porque claro, han hecho más ruido, más impacto, lo de los funcionarios de la Fuerza Aérea, lo del personal del Ejército trasladando droga también al interior de una camioneta, pero recordemos estos 13 carabineros detenidos también en Guara en las últimas semanas, formalizados por cohecho, quedaron en prisión preventiva. Y también, ¿qué pasa con personal policial en frontera? ¿Qué pasa con los criterios de ingreso? Porque claro, por una parte, en medio de este aumento de sensación, al menos de percepción de aumento de delincuencia, más allá de los datos que entrega la autoridad, se pide más y más carabineros, pero ¿qué pasa con los controles, por ejemplo, para ingresar a estudiar a la escuela de oficiales o suboficiales? Sí, pues la verdad es que, bueno, es un caso, Mauricio, que todos dicen finalmente iba a estallar de alguna forma, aunque también se destaca dentro de lo positivo que podría haber en estos casos, no solamente el de la FACH, sino que también en el Ejército, que ha sido la propia institución de las Fuerzas Armadas la que ha denunciado estos casos mediante comunicados que ellos mismos han publicado sobre la detección de, ya sea en aviones que se intentaba transportar droga dentro del país, o en el caso del Ejército que se habrían detectado también el ingreso de droga en autos en la propia frontera donde habían funcionarios involucrados, y eso de que ha sido la propia institución la que ha denunciado estos casos, que es lo que se rescata finalmente de todo esto que estaría pasando ahí en el Ejército y en la Fuerza Aérea de Chile. Bueno, veremos qué dice la Corte de Apelaciones durante esta mañana, Paulina. Muchas gracias, buen día. Que estén bien, buenos días.